Hablemos de un conflicto que literalmente partió la historia en dos, la Segunda Guerra Mundial. Su final no fue solo el silencio de los cañones, sino el verdadero comienzo del mundo en el que vivimos hoy. Para entender la magnitud de lo que estamos hablando, empecemos con este número: 50 millones. Esa es la escalofriante cifra de personas que murieron en solo 6 años. Fue, y que no quepa duda, la guerra más letal de toda la historia humana. Pero el impacto fue mucho más allá de las víctimas. Los grandes imperios de antes, como el británico o el francés, quedaron hechos polvo. Y de esas cenizas nacieron dos nuevas superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, dejando todo listo para el siguiente gran enfrentamiento, la Guerra Fría. Y el salto tecnológico fue una locura. Miren esto. En 1939, el ejército polaco todavía usaba cargas de caballería, a caballo, y apenas 6 años después, la guerra termina con bombas atómicas que borraban ciudades enteras del mapa. Una transformación brutal en un tiempo récord. Ok, ya vimos la escala del conflicto. Ahora, para entender bien cómo se llegó a ese punto y qué pasó después, nos vamos a enfocar en 4 puntos clave. Primero, el ascenso de los totalitarismos. Segundo, los errores que llevaron a la derrota del eje. Tercero, el costo inmenso de la victoria para los aliados. Y finalmente, el nuevo orden mundial que nació de todo ese caos. Bueno, arranquemos por el principio. Para entender la guerra, primero tenemos que entender a los regímenes que la provocaron, principalmente la Alemania nazi y la Italia fascista. Lo de Hitler fue un plan ejecutado paso a paso. Sí, llegó al poder en 1933 con elecciones, pero a partir de ahí se dedicó a demoler la democracia. Cada movimiento que hizo fue como una prueba. Remilitarizó Renania, se anexó a Austria, y como vio que la comunidad internacional no hacía nada, su ambición fue creciendo hasta que invadió Polonia. Y ahí sí, se desató la guerra. Y en Italia estaba Mussolini. Esta cita es increíble porque te muestra cómo pensaba. Básicamente está diciendo que en el fondo, los fascistas y sus enemigos jurados, los comunistas, no eran tan distintos. Ambos querían un Estado todopoderoso, centralizado, que controlara todo con mano de hierro. La diferencia para él era solo la etiqueta, si se hacía por la nación o por la clase. Entonces, ¿cómo es que este poderío que parecía imparable se vino abajo? Bueno, no fue por casualidad. Fue el resultado de una serie de errores estratégicos que resultaron ser fatales. El peor error de Alemania llegó en 1941. Sin haber podido derrotar a Gran Bretaña, a Hitler se le ocurre lanzar una invasión masiva contra la Unión Soviética, que hasta ese momento era su aliada. Esta decisión lo dejó atrapado en una guerra en dos frentes que, logísticamente, era simplemente imposible de ganar. Y mientras cometían estos errores militares, el régimen nazi avanzaba con uno de sus objetivos principales, el genocidio. Esta tabla muestra la escala de la devastación del Holocausto. 6 millones de judíos, casi 2 de cada 3 en toda Europa, fueron asesinados de forma sistemática. Esto no fue un daño colateral de la guerra, fue una política de exterminio a escala industrial. Italia, por su parte, demostró ser un socio bastante poco confiable para Alemania. Mucha retórica de guerra, pero sus campañas militares eran un fracaso tras otro. Para 1943, con los aliados ya en Sicilia, el propio régimen fascista le dio la espalda a Mussolini, sellando el destino de Italia en la guerra. Y en el Pacífico, Japón cometió un error muy parecido. El ataque a Pearl Harbor fue tácticamente demoledor, sí, pero estratégicamente fue un desastre. Despertó a un gigante dormido. Unió a un pueblo estadounidense que estaba dividido y desató un poder industrial que los japoneses subestimaron por completo. Con ese ataque firmaron su propia sentencia de derrota. Ahora, demos vuelta a la página y veamos el otro lado. La victoria de los aliados fue monumental, claro que sí, pero se consiguió pagando un precio humano que es casi imposible de imaginar. Este gráfico pone las cosas en una perspectiva muy cruda. Miren la barra de la Unión Soviética. Se estima que tuvieron 25 millones de muertos. 25 millones. La gran mayoría del peso de la guerra lo llevaron ellos. En comparación, las pérdidas de aliados como Estados Unidos y el Reino Unido, aunque fueron terribles, son de una escala totalmente diferente. Entender esta diferencia es clave para la posguerra. La historia de la Unión Soviética en esta guerra parece un guión de película. Empezó siendo aliada de Hitler, repartiéndose Polonia. Después fue traicionada e invadida. Aguantó las batallas más sangrientas de la historia en el frente oriental y, a pesar de sus pérdidas gigantescas, salió del conflicto como una superpotencia militar temible.
El otro factor decisivo, sin duda, fue el poderío industrial de Estados Unidos. Para que se hagan una idea, en 1939, antes de entrar de lleno a la guerra, su producción de aviones de combate era modesta, casi 6.000 al año. Pero para 1944, ese número se había disparado a más de 96.000, una barbaridad. Estados Unidos se convirtió, como dijo Roosevelt, en el gran arsenal de la democracia, produciendo armas a una escala que el eje simplemente no podía igualar. Y así llegamos a las consecuencias, porque la guerra no solo terminó, dejó un vacío de poder y una devastación tan grandes que dieron forma a un orden mundial completamente nuevo. Este gráfico es una foto de la catástrofe que era Europa. La capacidad industrial de países como Francia se redujo en 2/3, la producción de comida se desplomó casi a la mitad, y las redes de comunicación, los puentes, los trenes, todo colapsado. Era un continente en ruinas. En resumen, el fin de la guerra dejó a Europa partida en dos y agotada, terminando con su dominio global. De los escombros surgieron dos gigantes rivales, Estados Unidos y la Unión Soviética, y así comenzó la confrontación ideológica y militar que marcaría el siguiente medio siglo, la Guerra Fría. Para terminar, queda una pregunta que da un poco de vértigo. Mirando hacia atrás, las cosas parecen inevitables, pero el resultado de esta guerra pendió de un hilo. Si Gran Bretaña no hubiera resistido sola en 1940, o si Estados Unidos no hubiera entrado en la guerra, el mundo de hoy sería un lugar irreconocible, y muy probablemente mucho, mucho peor.